Muy buenas a todos, bienvenidos a Hipótesis Nula, el programa de la gente guapa. Bueno, Raziel ahora nos cuenta si quieres y si no, pues nosotros continuamos y ya está. Bienvenidos, os falta contexto, pero si estáis en los directos antes de la grabación del programa, pues podéis pues estar de charleta con nosotros un ratito. Hoy ¿qué nos traen estos amigos? ¿Qué tal, Dani? Álvaro, ¿qué me traéis? ¿De qué vais a hablar hoy? Hola, pues aquí estamos. Yo voy a hablar de una ecuación que si la resuelves te llevas 1 millón de euros, bueno, de dólares, ¿Buen y clickbait? tiene que ver con agüita. Con agüita, ¿Qué ya ganas, está. tío? Mira este directo. Ya tenemos título para el ¿Tú por qué para el estudiaste programa. matemáticas? ¿Quieres 1 millón de euros? ¿Tú por qué has estudiado No, matemáticas para ganar ¿quieres un saber millón de cómo euros? ganar 1 millón de euros? Diga aquí. Exacto, Eso. exacto. ¿Y tú, Álvaro, qué nos vas a contar? Pues yo hoy voy a hablar de un asteroide que se ha detectado recientemente que tiene una pequeña probabilidad de impactar contra la Tierra. No va a pasar nada, pero voy a explicarlo un poco. Pero va a pasar más que hace unos días. O sea, hace unos días iba a pasar menos todavía y ahora va a pasar un La probabilidad está poquito más. subiendo ligeramente, pero ahora voy a explicar un poco cómo funciona esto. O sea, Pues otro, sí. otro bombazo, otro Por favor. clickbait, ya no sé qué título poner. O sea, es demasiado. Teníamos que haber Otro separado bombazo estos temas. literal, ¿no? Y yo traigo un tema mucho más, si me permitís, humilde, porque voy a hablar, pues, un poquito continuación de lo que hice en el último paper, que os expliqué en el último programa, pues un poco lo que estoy haciendo ahora, básicamente. Entonces, pues yo qué sé, no va a morir nadie, a nadie nos van a pagar 1 millón de euros. No sé, me siento un poco como insignificante. Yo me quiero ir de este programa ya mismo. O sea, yo con gente así no quiero colaborar. Totalmente. Solo gente positiva y que me haga crecer. Quiero Literal. ambición en mi vida. Hacer unos porpis. Bueno, pues ¿quién empieza entonces? ¿Vamos por el orden de la chuleta o vamos en otro orden? ¿Cómo queréis? ¿Tenemos chuleta? Vale, Yo a sí. la hora Yo de la sí. chuleta. Yo siempre. Yo siempre. Yo voy de memoria. Yo Yo no sé de siempre qué tengo chuleta. chuleta dices. Pues Vale, seguimos el orden, si queréis. pues como me habéis Venga, respondido Fer, claramente, pues voy yo. cuéntanos. Eso es. Yo voy a abrir el programa, abrir un melón, que es el de seguir midiendo la función de autocorrelación en polímeros. Eso ya os contaba el otro día, os voy a poner la misma imagen que el otro día de primeras. A ver, ¿es esta? Sí, vale. Para los que estáis en formato de audio, pues lo que vemos son diferentes regímenes, diferentes rayas con diferente pendiente en función de la temperatura o el tiempo. Lo que tenemos que ir viendo es un poco cada vez más zoom out según aumentamos la temperatura, desde átomos hasta segmentitos, hasta cadenas completas y hasta cosas macroscópicas ya a escala macroscópica. Lo que hacemos es, en cada una de esas escalas tenemos una dinámica característica, entonces pues se llaman régimen, yo aquí los he llamado como lo puse en la tesis, pues régimen 1, régimen 2, régimen 3 y régimen 4, que básicamente era como lo había llamado todo el mundo. Entonces como vale, vamos a ponernos de acuerdo en llamar las cosas de una manera que si no, pues luego nos liamos. Qué maravilla eso, ¿eh? Sí, eso de leer un artículo en el que llaman a una cosa que tú claramente sabes lo que es de una forma distinta y te tiras 3 días sin saberlo hasta que le pones un correo al tío del artículo y te dice, sí, es eso. Es como, Dios. Como por ejemplo de Epimedios. Por ejemplo, Perdón. horrible. Sí, total. O DRs barra 2pi, en nuestro caso. Eso era. Entonces, pues esta función dinámica, la dinámica molecular, se puede medir a través de diferentes técnicas. Y en el paper que os comentaba el otro día, es uno que hemos publicado este principio de año. Si queréis más detalles sobre los resultados, pues ir al programa anterior, básicamente. Lo que medíamos era esa función a través de un método de RMN. Vale, pues sin problema. Ahora, y realmente lo que vamos a hacer es intentar medir lo mismo con propiedades dieléctricas, porque las propiedades dieléctricas en polímeros son correlacionables, valga la redundancia, con la función de autocorrelación. Entonces, yo no lo he hecho, pero bueno, ahora daré un poco de agradecimientos, pero gente del Polimat en San Sebastián, muy maja, están ayudándome a hacer este tipo de medidas y pues bueno, poderlo correlacionar, poder analizar los datos y todo el rollo. Y literalmente, pues eso, estamos grabando el programa en domingo. Esto lo hemos discutido el viernes, en plan con las colegas de allí, del laboratorio.
Y es que la diferencia, y hay una gran diferencia entre medir métodos de RMN y BDS, que son las siglas en inglés de espectroscopía dieléctrica. Entonces, la diferencia más grande es que los métodos de RMN no son sensibles a que cada uno de los monómeros, cada una de las unidades químicas que forman la cadena polimérica, tengan una cosa que se llama dipolo permanente. Esa movida del dipolo permanente es una característica de la química que forma esa cadena. Es decir, el material de partida y su química. Así que nosotros no podemos modularlo mediante el procesado o hacer el elastómero de una forma o de otra. Entonces, dependiendo de la electronegatividad de ese monómero, que se puede calcular relativamente fácilmente. Yo no soy experto en hacerlo, por eso he tenido que pedir ayuda a químicos. Entonces, aquí intentad no hacer demasiada sangre porque no voy a poder responder muy bien. Tanto en los comentarios como Dani y Álvaro. Entonces, nosotros lo que analizábamos en el paper anterior eran dos polímeros muy, muy extendidos: el caucho natural, polisopreno, o el caucho de butadieno, el BR. Entonces, os voy a enseñar simplemente para que las veáis. Yo me he quedado más o menos igual cuando lo hemos visto. Pero las estructuras químicas de, por un lado, el butadieno. Este es el cachito que se va repitiendo, multiplicándose por un montón de veces hasta que polimeriza la cadena de polibutadieno y nosotros finalmente la vulcanizamos. Y este no tiene dipolo permanente. Entonces no podemos medir dinámica de las cadenas en propiedades dieléctricas. Sin embargo, sí que fuimos capaces de medirlo en el RMN y no tenemos muy claro por qué salía mucho más intenso que en el caso del polisopreno. Pero bueno, salió. Yo no lo entiendo muy bien. Hay cosas que pasan en los papers y que no sabes muy bien por qué ocurre, pero está bien. Cuando digo dipolo permanente, no es que no tenga, puede tener, de hecho probablemente tenga el polibutadieno, pero no tiene en la dirección de la cadena. Aquí estáis viendo que el monómero pues va desde una H hasta una H, pues en las dos H's de la izquierda y la derecha, pues es donde se engancha con otro. Entonces el dipolo tiene que ir en esa dirección, para que nosotros tengamos dipolo permanente. Si los dipolos van en direcciones normales a la de la cadena, en direcciones perpendiculares a las de la cadena, al final, cuando tenemos muchísimas cadenas, muchísimos monómeros, básicamente promedian en cero. Entonces no tenemos dipolo permanente. Entonces depende únicamente de la electronegatividad. Y aquí os voy a mostrar por última vez, ya a los que no estáis viendo las imágenes no os perdéis mucho, os las puedo dejar en la descripción si queréis, pero básicamente es la estructura química del butadieno y del isopreno. Este es el caucho natural, que sí que tiene dipolo permanente en esta dirección. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar, como ponía en la chuleta, tiene un dipolo permanente bien hermoso, que lo acabo de leer, por su elevada electronegatividad. Entonces lo que vamos a hacer va a ser medir esas propiedades dieléctricas en lugar de en el polibutadieno, que no las vamos a encontrar, o vamos a ahorrarnos trabajo, y lo vamos a medir en el caucho natural. Entonces prepararemos unas mezclitas, haremos unos materiales, los meteremos ahí, y veremos a ver si somos capaces de medir los entrelazamientos, es decir, las restricciones topológicas al movimiento de las cadenas fruto de su elevado peso molecular. En otras palabras, entrar al metro de Madrid, básicamente. Que hay mucha gente, estorban unos a los otros. Así que quiero agradecer ya para terminar. Hoy he sido bastante rápido. Tanto a Pilar Posadas como a Laura Diñeiro, Marina Montero y a Silvia Rese, que han sido con las personas con las que he tenido... me han podido enseñar un poquito de este tema, que yo no tenía mucha idea. Así que nada, no sé si a vosotros os ha quedado más o menos claro o no lo que queremos hacer. ¿Qué huevos tienes? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a contar una cosa. El otro día que fuimos los dos a la facultad, estábamos hablando con gente y me dice: Dani, tú eso no lo sabes, pero es un experimento. Es teórico. Y ahora viene con sus huevos en una carretilla y dice: las restricciones topológicas de las cadenas. Se llama física química. Sí. Ni es física ni es química. Está ahí un poco rara. Sí, lo estás vendiendo, Experimento. No, bueno, está guapa en verdad. O sea, a mí me mola. O sea, es curiosa. No tienes ni que saber de una ni que saber de la otra. Siempre puedes barrer debajo de la alfombra.
echarle la culpa a los otros, ¿no? Exacto. Si químico dice, no, esto es cosa de los físicos. Si eres físico, dice, no, es que esto es cosa de los químicos. Estos putos físicos, total. Sí, hay que saber rajar de los dos. Entonces, una pregunta, entonces. O sea, si me ha quedado claro, lo de los dipolos permanentes está guay porque te permite medir cosas. Mediante esta técnica, las propiedades dieléctricas. El grado de entre. No, la función de Lanzamiento. correlación. O sea, la cosa es que tú puedes medir la función de autocorrelación siempre. Lo que pasa es que gracias a que haya ese dipolo vas a poder medir esas interacciones concretamente entre unas cadenas y otras. Si no, tú mides a temperaturas más bajas, a escala de tiempo más baja, y tú vas a ver cómo los monómeros se mueven, básicamente. Pero se mueven en escalas de tiempo-temperatura mucho más pequeñas, como atomísticas, por así decirlo. O sea, como muy, muy pequeñas. No vas a ver esas restricciones a mayor longitud, podríamos decir. No es longitud, es tiempo y temperatura. Vale. Pero con longitud creo que se entiende un poco mejor. En plan, vas viendo cada vez más grandote. Hasta aquí más o menos. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Creo que no. Raciel, pregunta algo. Saca ya cuando hemos empezado, mírale. Oye, vuelve ahora. Haz preguntas ahora, es cuando hay que hacerlas. Yo creo que lo que le interesaba a Raziel es un poco lo que vas a contar tú, Dani. O sea que podemos pasar, si quieres, al siguiente tema. Del millón de eurazos. Al ¿no? millón de Nos eurazos. ha jodido, ¿no? A mí también me interesa, así que. Así que Si fuera cuéntanos. fácil de ganar, no estaría aquí contándolo, estaría resolviéndolo, ¿sabes? Estaría recibiendo ahora mismo. Estarías cobrándolo ya. Pero nos ha jodido, yo lo habría cobrado. Os diría, oye, no os encantéis, no os vengáis muy arriba con esto, que ya estoy yendo yo a No, no, por ello. Estarías contando cómo gané 1 millón de euros, que es distinto. Efectivamente. El título del vídeo podría ser Mi primer millón. No, porque Oh, no. eso está registrado, yo creo. FT Navier Stokes. No, pues es, bueno, pues mi primer millón de dólares. No sé qué tal. No sé, euros. habría que preguntar a Yados, yo creo. A ver qué le parece. Bueno, vamos para allá, ¿no? Cuento un poquito Venga. de cositas de esto. A ver, ¿quién es Navier? ¿Quién es Hoy vengo a Stokes? hablar. Pues eran dos señores muy amigos. Muy amigos. ¿Eran novios? Muy amigos históricos. Posible que fueran novios. No, eran amigos. Eran Lo amigos. ponen los libros de historia que eran amigos. Vale, En vale. realidad no sé ni siquiera si se llegaron a conocer o no. Stokes creo que es el mismo que el del teorema de Stokes. Y Navier, pues el de La Naviera, que es un restaurante de mariscos que hay aquí en Toledo, muy rico. Deben ser más o menos el mismo. Bueno, yo como llevo unos cuantos programas hablando de cosas como un poco exageradas, cuando he preparado la chuleta, cuando me he puesto a pensar en de qué quería hablar esta vez, he pensado, voy a hablar de alguna curiosidad así más tontorrona o algún fenómeno o alguna historia más fácil de seguir, porque primero quería hablar de gravedad cuántica de bucles y hacer una serie como la que hice de hipótesis, de cuerdas. Pero digo, no, vamos a calmarnos un poquito, no vamos a venir muy arriba al final y esto es más difícil de preparar. Así que hoy vengo a hablar de una ecuación diferencial que se llama ecuación de Navier-Stokes y que lleva asociada, o bueno, estudiar parte de ella y encontrar cierta solución o demostrar que no existe esa solución, lleva un premio asociado de 1 millón de eurazos. Esto viene porque en el siglo pasado David Hilbert, que era un matemático muy matemático y con un sombrero muy sombrero y unas gafitas muy de matemático, la verdad es que el tío tenía estilazo. Podría haber puesto una foto de David Hilbert para que la gente lo viera. Yo me quedo con las ganas, la verdad que no lo he visto nunca a David Hilbert. ¿Nunca has visto a Hilbert? No. Es imposible que nunca haya visto una foto de Hilbert. Un señor que sale con un sombrerito, con una especie... Bueno, da igual. De vista no. Pues este señor era muy matemático. No, yo en persona tampoco le conozco. Hace un siglo se propuso, bueno, fue el culpable de que la física y las matemáticas se separasen un poco. Antes, si eras físico, eras más o menos matemático. Si eras matemático, pues un poco físico también, como Gauss, Euler, no sé, Aristóteles, esta gente. Y Hilbert se vino arriba y propuso una serie de problemas que él decía que si se resolvían, pues producirían unos avances tremendos en matemáticas. Y esto se le llamó problemas de Hilbert porque otra cosa no, pero imaginación tampoco tenemos demasiada. Entonces, hace unos años, en el año 2000, el Instituto Clay de Matemáticas, inspirados por Hilbert, dijeron, oye, ¿por qué no proponemos nosotros otra lista de problemas? Y a quienes lo resuelvan, pues les pagamos $1 millón así, tranquilamente. No sé cuántos son, creo que son como 20. Espérate, a ver, ahora tengo curiosidad. Fact-checking. No son muchos, no son muchos. Me suena que eran como entre 10 y 20, algo así.
Sí, pues No son eran 6. los 10 problemas. Son 7. Ah, los 7 problemas del milenio. Vale, eso era. 7 problemas del vale. milenio y los 22 problemas de Gilbert. Pero, ¿y esa pasta de dónde sale? O sea, ¿es un tío que dijo, pues si lo hacéis os doy 1 millón a cada problema resuelto? ¿O es como Sí, algo Yo que qué sé, ponen las lo tendrá cinemáticas? metido en el SP500 y El- ahí dando interés. O sea, hasta que lo resuelva alguien. El instituto. Pasando de ciencia como Instituto Clay invertir de en Matemáticas. bolsa. Es una organización de Estados Unidos, creo, el Instituto Clay de Matemáticas. ¿De dónde están? De Massachusetts. Una fundación sin fines de lucro. Pues a ver dónde sacan los millones. Claro, ¿sabes Eso lo que te iba a pasa? Que nadie la decir. resuelve. Entonces no tiene que pagar. El Claro. truco es ese. El problema va a llegar cuando lo resuelva alguien. Para llegar para Ese sí que financiar. va a ser un problema. Pero bueno, nadie lo resuelve. La cosa de esto, sobre todo, es que, a ver, si tú te pones a resolver estos problemas, pues te vas a gastar más dinero en café del que te van a pagar. Entonces, pues sale regular. Es como comprar todos los posibles números de lotería. Al final sale más caro que el premio que te llevas. Ganas, sí, pero ¿a qué precio? Pues mayor. A más. Entonces, uno a más precio. Uno de estos problemas tiene que ver con una física muy del día a día, que es la física de fluidos. La física de fluidos es pues cómo se mueve el agua, cómo se mueve el aire, cómo incluso bajo ciertas condiciones cómo se mueve la arena, si la pones por ejemplo en un tubo o si haces que vibre, sal, cositas así, cosas en general que son sistemas con muchas partículas chiquititas que interactúan entre ellos. Fer, porfa, ¿me pones la foto de las ecuaciones de Navier-Stokes? A ver, para que la Las ecuaciones que hay que veáis. poner ¿Para la gente o y qué? hay que resolver. ¿Eh? Las voy a resolver en directo Ay, ahora mismo. bobo. Voy a ganar 1 millón de euros. ¡Hala! Pues algo Espera. guapo. No, hombre, te las pongo. Me está censurando. Tía, Dani, te veo favorecido ahí, ¿eh? No sé por qué es. Sí, porque no se me ve. Sois unos subnormales. A ver, disclaimer para la gente. El problema de esto es que Fer siempre nos dice que pongamos las imágenes El unos fallo días es antes nuestro, de hecho, Dani y mío, no de para Fer. Eso es poder. verdad. Vale, ya está Sí, sí. arreglado. Ya está Para arreglado. poder- Puedes para que esté contarlas. preparando, pues, Puedes contar las Navier Stokes tranquilamente. Yo soy un capullo y lo he puesto esta mañana. Entonces, estas cosas pasan. Vale, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. No os preocupéis si no entendéis gran cosa, yo tampoco lo entiendo. Básicamente es masa por aceleración igual a fuerza, es una especie de segunda ley de Newton. En promedio, para las partículas, pues se tienen en cuenta los flujos de agua o de, imaginaos agua yendo por una tubería. Esto tiene un poco en cuenta los flujos de agua, la presión que hay, la fuerza de la gravedad, las interacciones que ejercen unas partículas con otras, la viscosidad del fluido, porque no es lo mismo agua que aceite o miel, que también es un fluido muy viscoso, pero sigue siendo un fluido. Entonces, esto lo tiene todo un poco en cuenta y describe de forma macroscópica, esto es importante, cómo funcionan, cómo se mueve la dinámica de estos fluidos, ¿vale? Esta es la ecuación famosa cuya resolución parcial, ni siquiera hace falta resolverla entera, solo hay que demostrar que existen cierto tipo de soluciones. Lleva asociado $1 millón. Claro, son complicadas porque una de las cosas que tienen estas ecuaciones es que al ser un promedio, Fer, ¿me pones porfa lo de los niveles de organización? Es una media porque si intentásemos estudiar el movimiento de los fluidos a partir de la dinámica de cada una de sus moléculas, como vemos aquí un poco en esta imagen, para los que nos estéis oyendo, es una imagen con 3 partes. Primero se ven unas moléculas a la izquierda, que sería el nivel microscópico, luego un nivel medio, que se llama mesoscópico, que es un poco teorema del punto gordo, y luego las ecuaciones de Navier-Stokes, que representan el comportamiento macroscópico general. Claro, hay un montón de fenómenos que se pierden ahí en medio, que no estamos teniendo en cuenta de dinámica molecular, pero que tampoco podemos tener en cuenta porque entonces el problema computacional sería todavía mayor. Es decir, es mucho más difícil describir cómo se mueven varios cientos de miles, de millones, de millones, de billones, de trillones de moleculitas, que decir, no, es que el agua cae del grifo y si le pones una tubería, pues gira. Lo primero es bastante más complicado. Entonces, estas ecuaciones de Navier-Stokes modelan este comportamiento macroscópico, ya digo, de una forma más o menos promediada, pero eso sí, el precio a pagar es que son bastante complicadas y tienen un montón de parámetros y de factores a tener en cuenta, como hemos visto antes. Ya me puedes quitar, porfa, la imagen esta. Aunque bueno, en realidad te voy a pedir que me pongas la otra casilla. Vale, vamos al punto del millonaco este, porque ya hemos visto un poco las ecuaciones y los distintos niveles que hay. Y ahora, ¿dónde está el tema? ¿Dónde está aquí la cosa? Estas ecuaciones se pueden más o menos resolver en ciertos casos simples. Por ejemplo, pues si el agua se mueve de forma vertical, si las presiones no varían.
si el radio o el diámetro de la tubería por la que se mueve el fluido es constante, si el fluido está encerrado en algún sitio, si no es viscoso, si despreciamos la viscosidad. Y hay casos, unos casos concretos en los que se vuelve un poco más difícil de resolver, como es el caso general, se están buscando soluciones. Me estoy despistando, no recuerdo exactamente a qué venía todo esto. Bueno, el caso. Ibas a hablar de Estas ecuaciones de Navier-Stokes, de los perfiles, flujos, de los flujos, eso es. de los regímenes, sí. Ponme porfa la foto. La gracia o el key de todo esto, perdón. Es que los fluidos tienen dos formas de funcionar. La forma de arriba se llama flujo laminar, que es cuando básicamente todas las moléculas van en una dirección, van funcionando perfectamente. Imaginaos una autovía en la que todos los coches pues, van hacia adelante sin ningún problema, no se chocan unos con otros ni nada. Y el otro es el régimen turbulento. El problema del $1.000.000 tiene que ver con las soluciones en función de estos dos regímenes. El régimen turbulento es, pues hay un accidente en la autovía y además hay un terremoto y y hay una erupción volcánica, entonces todos los coches se vuelven locos, eso parece la Gran Vía de Madrid o la Gran Vía de Huesca, y entonces al final hay un caos ahí, cada uno va para su lado, y aunque de media los coches más o menos vayan hacia adelante, cada uno, si lo miras individualizado, va para donde le da la gana. Bien. La idea del $1.000.000 tiene que ver con el régimen laminar, porque la pregunta al final es, oye, ¿es posible encontrar soluciones de esta ecuación que determinen un régimen laminar, sean cuales sean las condiciones iniciales? Este es un punto importante, ¿vale? Sean cuales sean. Ya me puedes quitar la foto, Fer, si quieres. Porque de encontrarse, bueno, pues sería, nos permitiría conocer mucho mejor el comportamiento de los fluidos y nos permitiría, por ejemplo, en industria, modelar conexiones de tuberías o de cosas, yo no soy mucho de esto, pero sé que se podría hacer, que permitan llevar un flujo siempre constante y facilito, y sobre todo sin mezcla, porque un régimen turbulento implica mezcla de moléculas y si tú le echas, por ejemplo, un colorante o alguna cosa, se mezcla. Todo en un régimen laminar no hay mezcla entre una capa y otra del fluido. Y a día de hoy, pues todavía no se sabe, porque ha habido ciertas aproximaciones, ha habido ciertos avances, incluso antes de que esto fuese un problema del milenio de $1.000.000. En 1934, por ejemplo, un físico francés, Jean Leguet, demostró que para una velocidad inicial, voy a explicar esto un poco. La cosa es, tú me das un fluido en una foto y me dices, oye, en este momento, en el momento en el que he tomado la foto, la velocidad del fluido es esta, va hacia allá y con tal velocidad, ¿vale? Y la pregunta es si, independientemente de hacia dónde me digas que va y con la velocidad que me digas que va, es posible encontrar en el futuro una configuración de manera que el régimen siempre sea laminar, que no se mezclen unas capas con otras. Pero sea cual sea, ahí es donde está el problema, que tiene que valer para cualquier ¿siendo velocidad. laminar al principio o sin ser laminar al principio? Es decir, en las condiciones de contorno que te dan, tienen que ser laminar. Claro, es como que continúe siendo laminar, por así decirlo, la idea. Vale. Eso es. Si existe una velocidad y una presión que hagan que siempre sea laminar. Vale. Por ejemplo, en 1934, Jean Leguet demostró que si la velocidad inicial, esta que me das, es suficientemente baja, entonces estas soluciones existen. Claro, pero esto es un caso particular, porque me estás imponiendo que la velocidad sea chiquitita. Entonces, para una velocidad grande no se sabe nada. Claro. Con lo cual el problema no está resuelto, porque nos faltan todas las demás posibles velocidades. Un poco después, en 1960, se demostró que en 2 dimensiones estas soluciones sí que existen. Pero claro, 2 dimensiones es, pues si tienes un modelo plano, si no tienes altura, por ejemplo, o si tienes una pared, dos plaquitas muy juntas y el agua pasa en medio. En ese caso sí, se demostró que un folio, efectivamente. Ahí sí que se demostró que para cualquier configuración inicial existen este tipo de soluciones laminares. Pero claro, es un modelo plano, nosotros lo queremos en 3 dimensiones. Y por último, se sabe que existen soluciones de este tipo acotadas en el tiempo. Es decir, sabemos que esto existe para cualquier velocidad en un intervalo de tiempo. Hay un tiempo crítico a partir del cual no se sabe qué pasa, pero tú me puedes decir, mira, es que esto, pues sí, existen soluciones para este sistema, pero después de 3 minutos ya no sé lo que pasa. Pero hasta los 3 primeros minutos va a ser laminar.
va a ser perfecto. Que bueno, quien dice 3 minutos, pues dice 3 minutos o para 3 los segundos. físicos, incluso 3 millones de años o 3 segundos. Claro, depende. Siguen siendo tiempos finitos. Lo que tenemos que demostrar es que vale, o sea, infinitamente, que tampoco somos exagerados. Claro. Entonces esta solución tampoco vale, porque queremos soluciones globales. Conclusión, es un problema abierto. Si alguien está dispuesto a tirar su vida a la basura por intentar conseguir $1 millón de dólares de esta manera, pues oye, podéis estudiar matemáticas, que es el primer paso para tirar vuestra vida a la basura, luego hacer un máster de esto, un máster de física, que es para tirar todavía más vuestra vida a la basura, y un doctorado en esto, y luego resolvéis el problema a 3n+1 también, que es otra forma de tirar vuestra vida a la basura, y ganáis 2 millones de euros. Como dato curioso, no tiene nada que ver con esta ecuación, pero sí con los problemas del milenio, el único que se ha resuelto lo resolvió un matemático ruso que rechazó el $1 millón y tiene una pinta de vagabundo que te cagas. O sea, tú le ves por el metro y dices, este señor va a venir a venderme chupa chups. Y no, y la verdad es que es uno de los mayores géneros matemáticos. ¿Se sabe por qué lo rechazó? Si él dio una versión o algo así. Yo no lo sé, o sea, sabía que lo había rechazado, pero no sé si él ha dado declaraciones o algo así. Yo creo que es porque se la trae flojísima la pasta. O sea, el tío quería hacer su contribución, dijo, lo he resuelto. Pero va a ganar usted $1 millón que no lo quiero para nada. Me da igual. ¿Iría a la gala de los Nobel, ese señor? ¿De los Nobel por qué? Pues si se lo No hay dan. Nobel de matemáticas. No, la medalla Fields, me refiero, por ejemplo. O un Nobel, puede llevarse un Nobel aplicado, de una aplicación de su contribución, por ejemplo, podría ser. Hay mucho intrusismo en los Nobel últimamente. Es verdad. Eso también está por. Eso está por discutir. Exacto. Pero Sí, es eso, si no le da importancia a lo que es la academia y tal y cual, igual ni siquiera iría a recoger ese tipo de premios tan prestigiosos. No sé. Igual ni se lo plantea. Yo tenía si has terminado, tenía una preguntita muy rápida, que es... Sí, he terminado. Realmente esto está muy relacionado con la extrusión, en plan, desde el punto de vista de la ingeniería. ¿Cómo? Extruir. Extruir es hacer una máquina de carne picada, por así decirlo, ¿vale? Vale. O sea, para matemáticos como tú, Dani, la extrusión es una aplicación industrial, pero que para el procesado de plástico, por ejemplo, o de otros materiales que son viscosos, Sí. se calientan a alta temperatura para que puedan fluir y poder procesarlos. Puede ser interesante estudiar el caso de una dimensión. Como has dicho que para 2 sí que se ha resuelto y normalmente, que no generalmente, pero que normalmente baja dimensionalidad es más fácil que alta dimensionalidad. No sé si sabes si se ha hecho algo en una dimensión, porque al final es un hilo. Entonces, Ya, no lo sé. De hecho, tengo un contraejemplo muy bueno de lo de las dimensionalidades. En dimensión 3 las álgebras de Lie están guapas. En dimensión 2 hay álgebras de Lie que tienen dimensión infinita, cuando en dimensiones más alta no. La álgebra de Virasoro es una movida que peta por ahí. o sea que no siempre va guay. No siempre es más fácil. En una dimensión supongo que estará resuelto. O sea, al final una dimensión es una ecuación diferencial casi ordinaria. Y no creo que tenga mucho pitote. Lo que pasa es que las tuberías tienen 3 dimensiones. Sí, pero si las haces muy largas Si las haces muy largas, igual puedes aproximar. Ya, pero... o sea, claro, al final ahí lo que estás haciendo es forzar el flujo laminar. Exacto. Literalmente estás poniendo una pared entre una capa y otra. Exacto. Es como... Estás intentando llegar a la matemática a través de la naturaleza. De hecho, claro, en una dimensión es trivial. Porque ni siquiera hay láminas. O sea, van una molécula detrás de otra y... Ya, claro, pero Ya necesitas está. ser demasiado No es- lineal, demasiado laminar, demasiado... demasiado unidimensional. Claro, pero es que en cuanto no lo es, ya es tridimensional. Y ya te mete ahí toda la complejidad. Claro, sí. Sí. En cuanto tienes 9 moléculas. Dime, Álvaro. Dos preguntas. Uno, ¿sabes el nombre del ruso que se acabó con Grigori Perelman, que de hecho lo acabo de buscar, recibió la medalla Fields, ahora paso el nombre por el chat, y cuando rechazó $1 millón por resolver la conjetura de Poincaré, que es una movida de esferas en 4 dimensiones, de si puedes hacer un lazo y juntarlo, Esa nos la cuentas dijo, otro día. no, Queda para eso. los huevos. No quiero estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando. Wow. Ostras. Bueno, vale. Pues son su opinión, sus No. declaraciones. Él ha hecho su contribución, se ha ido y es como, y hasta aquí mi trabajo. Y desaparece, y ya está. Yo lo que estaba pensando es que con $1 millón te puedes construir un búnker para que nadie te mire.
y te da para comer ¿Sí? todavía. Sí, pero seguramente sea profe en alguna universidad, ¿sabes? Ya, Dani, sí. tengo otra preguntita. Sí, sí, son $1.000.000. Mande. Cuando has dicho que ese problema lo había resuelto parcialmente la CAG, o no sé qué nombre me has dicho, igual lo he dicho mal. Ya no sé qué, ya le Bueno, sí, pues, supongo que francés que lo resolvió con una condición. ¿Esa es la única condición que puso? ¿O puso más condiciones? Me refiero, si tienes un fluido que sale lo suficientemente lento, siempre va a ser laminar, que igual te he entendido mal, ¿eh? O sea, si tú tienes una condición inicial, hasta donde yo sé es la única condición que puso, con una velocidad inicial suficientemente baja, para los que sepan un poco de esto, Taylor a primer orden y no me líen mucho, o sea, empiezas con una condición inicial lineal, entonces puedes encontrar una configuración de presiones y flujos de velocidades de manera que siempre sea laminar. No significa que siempre vaya a ser laminar. Ah, vale. Significa que al menos existe una solución, o tú puedes construir un aparato que genere presiones y no sé qué y tal, que es laminar. Pero cuando dices siempre es en el tiempo, entiendo. O sea, que va a mantener siendo, que va a seguir siendo laminar, o que depende de cómo encauces ese agua, o es también independiente de eso. Sí, lo sabes, ¿eh? Si no... Que me refiero que cuando dices que va a ser siempre laminar, cuando encuentres ese ajuste de presión y velocidad, ¿eso quiere decir que independientemente de dónde pongas ese fluido va a ser laminar o es otra cosa distinta? Hombre, al final donde pongas el fluido va a influir en tu Ya, sí, eso lo tiene en flujo cuenta. de velocidades y en... O sea, no es lo mismo, por ejemplo, hacer un flujo de velocidades dentro de un donut que en una línea recta. No conozco la solución exacta, pero claro, si tú en un donut, por ejemplo, hay configuraciones de presión y flujo, que no puedes construir en una línea recta. Y en una línea recta hay configuraciones que no puedes construir en un donut o en un cono. Entonces, al final, el flujo de velocidades también depende de la forma de la tubería por donde lo quieras llevar. Entonces, esto lo que te dice es, si la velocidad empieza despacito, siempre puedes encontrar una construcción, te puedes hacer un montaje que te garantice que sea laminar. Claro, pasa que igual el montaje es un pitote No, que no claro, te merece claro. la pena, ¿sabes? O sea, es que a los matemáticos les da igual. Dicen, no, existe. ¿Y cómo es? Pues como Júpiter de gordo. Ah, perfecto, muchas gracias. Ya le llamo para la siguiente. Gracias por nada, chaval. Sí, sí. Bueno, mientras que Júpiter no nos caiga Sí, sí, encima, literal. estamos todos perfectos, ¿no, Álvaro? Eso sí. Buen enlace, buen enlace. Vaya transición. Buena. Dale. Vale, pues gracias, Fer, por la perfecta y maravillosa introducción, porque yo voy a hablar de un asteroide que se descubrió hace muy poquito, que tiene cierta probabilidad de impactar con la Tierra. Lo cual es como una noticia un poco que puede llegar a asustar, digamos, pero bueno, voy a intentar explicar un poco cómo funciona esto. Básicamente, este asteroide se está haciendo cada vez más famoso porque empezó con un 1% de probabilidad de impacto en la Tierra, ahora ha subido a un 2%. O sea que como que la gente es como, espera, ¿qué? Que hay una pequeña posibilidad, entonces puede llegar un poco o asustar un poco la incertidumbre en general. ¿Hay que asustarse? ¿Hay que alarmarse? Respuesta corta, no. Pero hay que vigilarlo para asegurarse de que todo vaya bien. Básicamente, nuestro amigo, el asteroide se llama 2024 YR4. Los nombres para estas cosas son bastante peculiares. Fue detectado el 27 de diciembre de 2024, o sea, estamos hablando de algo bastante reciente. Lo que pasó fue que ese asteroide pasó cerca de la Tierra y un telescopio controlado por la NASA, que estaba ahí en el río Hurtado, en Chile, alertó de que había un objeto que había una pequeña posibilidad de impactar con la Tierra. A ver, un poco como contexto, tanto la NASA como la ESA tienen varios telescopios dedicados a esto y están monitoreando una gran cantidad de asteroides o meteoritos o asteroides o cometas que pueden impactar o no contra la Tierra. Lo que pasa es que este se ha hecho famoso porque ha superado el umbral del 1% de probabilidad de impacto. Cuando supera el 1% es cuando digamos que se hace conocido, o sea, digamos que tiene la suficiente relevancia como para decir, vale, vamos a decir que esto es una probabilidad, es muy baja, pero es una probabilidad. Desde entonces, este objeto está en vigilancia. Para que nos hagamos una idea de este objeto, tiene un tamaño aproximado entre 40 y 90 metros. Que veis, bueno, no parece que sea tan grande. Poca broma. Según los... A ver, que te caigan 40 metros de un meteorito encima no es agradable, eso es verdad, pero bueno.
Bendita atmósfera. Según los... ¿El qué? Bendita atmósfera, digo. Claro, ahí la atmósfera, por supuesto, también hará algo. Porque claro, con la atmósfera, cuando un meteorito cae, la mayoría se desintegran porque son pequeños y el roce de ese meteorito con la atmósfera hace que se desintegre y tú ni te enteras. O sea, ahí la atmósfera siempre siempre ayuda. Sí. Una pregunta. Cuando dices que tiene 40 metros, ¿qué es la longitud máxima que tiene? A ver, es una aproximación, porque digamos que cuando desde que se alertó hasta que se empezaron a observar con telescopios más potentes pasó un tiempo. Entonces, como ahora ya está un poco más lejos, es más complicado medirlo. Entonces, a día de hoy está entre 40 y 90 metros. La incertidumbre es una barbaridad. Pero digamos que es como, digamos, de largo o largo por ancho. No es nada preciso, digamos. Es una aproximación Una burda. suerte de diámetro podría ser, con muchas comillas. Eso es lo que estaba pensando. No, Igual porque no si sabes es la una forma. esfera. Ya. No sabes la forma. Hay asteroides que son esféricos, rectangulares, lo que tú quieras. De O sea, tamaño, en no general, y ya depende. está. Claro, es como es una medida para hacernos una idea. Puede ser longitud, pero no sabemos cuánto tiene de ancho. Claro, Por vale, Creo que vale. hay alguno con la cara de Jesucristo. A ver, estadísticamente hablando, quizás. Pero bueno, sí, la cosa es que con los meteoritos no. O sea, para que un objeto sea redondo 100%, es lo que comentamos en un programa anterior de la definición de planeta. Cuando tiene la suficiente masa, es cuando por la propia gravedad se puede volver esférico ese objeto. Pero hasta entonces puede ser del tamaño de lo que sea. De la forma que sea. Básicamente. Claro, eso, perdón, sí, de la forma que sea, gracias. Vale, Fer. vale. Entonces, nada, estos cálculos dicen que si impactara al final, sería el 22 de diciembre de 2032. Bonitas navidades. Entonces, es en 2032. Vale, la primera pregunta que cuando ya sueltas esta noticia es como, vale, pero ¿esto es realmente peligroso o no? Un poco así, para que nos hagamos una idea, el objeto, o sea, el meteorito o asteroide que impactó contra la Tierra y creó la extinción de los dinosaurios, tenía un tamaño de unos 12 kilómetros. Estamos hablando de algo muchísimo más pequeño, o sea, no nos vamos a extinguir, punto. Esto se puede decir ya desde el minuto cero. Ni va a crear un invierno durante un montón de años que pueda cambiar, no. Es muy pequeño para eso, afortunadamente. O sea, por eso ya se puede hacer puedes tener un poco de paz y tranquilidad. Pero vale, entonces, ¿qué daño podría tener este meteorito? O este asteroide, perdona. Pues para ello existe una escala para medirlo, que se llama la escala de Torino, que clasifica estos meteoritos en función de la probabilidad de impacto. Entonces va de 0 a 10, 0 es sin peligro, o sea, que no puede impactar contra la Tierra, así que nos da igual. Luego, digamos, 1 es que la probabilidad es menor del 1% y es muy, muy, muy pequeña, entonces no, o sea, no pasaría absolutamente nada. Luego, de 2 a 4 es cuando la probabilidad es mayor de 1%, pero el daño que realizaría sería local, no sería muy grande. Luego, del 4 al 6 es o que tenga una probabilidad alta, pero que el tamaño sea pequeño, o que tenga una probabilidad muy baja, pero que el tamaño sea muy grande, o sea, que el daño potencial sea grande. Y luego, de 7 a... de 7 al 10, ahí ya hablaríamos de que habría que pensar en algo. Pero bueno, no pasa nada porque este asteroide tiene... De desastre geológico. Acabaríamos sobre. 10 es como el que acabó con los dinosaurios. O sea, de que la hemos cagado, básicamente. Y 7, 8 y 9 sería un daño bastante, bastante gordo que quizás podría llevar a un invierno de estos donde... O sea, como una gran... expulsión de humo por parte de un volcán. Por supuesto, cada uno más dañino que anterior. Pero digamos 9 y 10 es el crítico. El cambio climático. En ese ¿El caso. qué? Que seguro que habría gente que diría que el cambio climático es mentira en ese caso. Perdón. No. Entonces, ¿qué pasa? Este asteroide tiene un rango de 3. Es decir, que la probabilidad es baja, es poco más del 1%, y que el daño es mínimo. Así que estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Esto quiere decir que hay probabilidad, sí que hay probabilidad de que impacte de nuevo, pero el tamaño es pequeño. Entonces, ¿qué pasaría si por lo que sea este asteroide impacta y cuánto daño podría hacer? Y ahí es cuando, Fer, te pido que pongas la imagen, por favor. Vale, básicamente es una imagen, es un mapa de una aplicación que te permite ver un poco los daños por explosiones de bombas nucleares. Es un asteroide, no es una bomba nuclear, pero es un poco para que nos hagamos una idea. La parte buena es que no quitamos toda la parte de la radiactividad, claro. En esta imagen lo que se ve es un poco el alcance de este meteorito si impactara contra el centro de Madrid. Y básicamente tenemos como... Básicamente el impacto llegaría
o sea, los problemas llegarían hasta Alcalá de Henares. No es la parte más grande. O sea, lo que se ve en el centro, un círculo pequeño, un círculo amarillo, el amarillo rojo, eso sí que es básicamente que los edificios estarían destruidos al 100%, o sea, que más vale que no estés por allí. Luego sería el azul, que llega un poquito más grande en vez del centro de Madrid, pero llegar incluso hasta Leganés, que eso es donde ya todos los edificios tengan daños estructurales y gente seguramente fallecería. Y luego el círculo que queda de ahí hasta Alcalá de Henares, Navalcarnero, Valdemoro, como un círculo así gigante para la gente que no lo vea, pues ahí sí que sería algún daño en algún edificio o que alguien podría sufrir daños porque los cristales han estallado y te pueden hacer daño. Pero bueno, esto es básicamente para que veamos cuando se define que esto va a ser un daño local, se refiere a esto, una ciudad o no más de una comunidad autónoma del tamaño de Madrid. O sea, no estamos hablando de que cae en Madrid y te destroza Europa o toda la península ibérica. Es algo mucho más localizado. Fer, puedes volver ya. Entonces, esto es un poco para que nos hiciéramos una idea en el peor de los casos de qué es lo que pasaría. Pero ¿qué es lo que pasa? Claro, sabiendo que esto es un asteroide que tiene una pequeña posibilidad de que impacte contra la Tierra, este asteroide ya está empezando a ser vigilado por muchos telescopios. De hecho, hace muy poco, a principios de este mes, se ha aceptado una propuesta para el James Webb Space Telescope, que es el telescopio espacial que se ha enviado, que observa muy bien objetos en el infrarrojo, que es para obtener más datos, para obtener más precisión en cuanto a la probabilidad de que este objeto impacte o para calcular con mayor precisión el tamaño que tiene. Entonces, claro, estamos ahora en 2024. Hemos dicho que esto podría impactar en 2032. Hay que calcular todo con muchísima precisión porque son 8 años. Entonces, si tú No es tienes tanto una tiempo. incertidumbre... O sea, no que Realmente, no serán ¿Qué? digo que realmente no es tanto tiempo en realidad. O sea, ¿A qué te refieres? no, bueno, a que realmente si uno quiere defenderse de este tipo de accidente, entiendo que habrá que hacer una coordinación internacional, una cooperación grande. Entonces, Pero, no es tanto tiempo. O sea, sí que es verdad que apoyo o sea, es totalmente lo que dices. Hay que tenerlo con la mayor precisión posible y con la mayor brevedad posible, toda la información. a ver, la No te cosa es que preocupes. si no está saliendo por todos los lados o si no está habiendo alarmismo es porque es tan pequeño y la Claro, probabilidad es claro, por tan supuesto. baja Porque que no va a pasar nada. Pero la gente que sabe está en ello, básicamente. Eso es lo... sí, o sea, es básicamente eso, que los mejores telescopios están intentando constreñir lo mejor que pueden la órbita. Claro, claro. También no sería la primera vez que se cree que un asteroide tiene más del 1% de impactar y que cuando vuelve a pasar cerca de ese asteroide, digamos que dicen, ostras, pues no, pues esa pequeña incertidumbre que teníamos, que ahora la tenemos la incertidumbre más baja, hace que ya no vaya a impactar contra la Tierra. O sea, no me sorprendería para absolutamente nada Que al que final una no... mayor cantidad de Claro. datos se diga, no, que no hay ninguna probabilidad, que va a pasar a ciertos miles de kilómetros de la Tierra. Bueno, pero eso es un Sí, poco la mejor de las noticias, en realidad. Realmente. sí. Porque quiere decir Claro, que claro. somos capaces de prever cada vez con mayor precisión, evidentemente porque cada vez queda menos tiempo, Sí. con mayor precisión y con mayor seguridad qué es lo que va a ocurrir a 8 años vista. Que, quiero decir, si tenemos en cuenta la catástrofe que puede ser, pues puede ser grande según el sitio en el que caiga, evidentemente. Si cae en un desierto, pues seguramente pase poco. Si cae en un núcleo poblacional grande, pues puede ser complicado. Ujú. Eh, A ver, pero, pero realmente, pues al final son 8 años y hay relativo margen de maniobra, o sea, para pero estudiarlo todo. también estamos hablando de un objeto de 40 metros de largo o de ancho, llámalo como quieras. Lo que decías antes de quizás 8 años no es mucho tiempo, estamos hablando de un objeto muy pequeño. Claro, Cuanto más grande sea el objeto, más fácil es de detectar y con más tiempo se podría detectar. claro. Entonces, no es que siempre podamos detectar todo a menos de 10 años vista. Hay objetos que tenemos Ya, sí lo calculados sé. como que tenemos en la lista de un 0,5% que puede impactar en 2100, creo que bien en la página web de la NASA. Pero no se ha hecho nada porque es un 0,1% y no es lo suficientemente grande. Lógico, ¿no? Pero Sí, que, claro, más grande cosas que sea... están súper lejos se detectan, o sea, que lo sé, vaya, Sí. No, pero yo aún así lo digo. Sí. Entonces, claro, lo que estaba hablando es que
este telescopio tiene como una órbita en la que a finales de 2024 pasó cerca de la Tierra. En 2028 va a hacer como otra pasada, va a estar a unas 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces ahí es cuando se podrán refinar más datos todavía y se podrá saber todo con mucha más precisión. Pero de nuevo, no hay alerta ni alarma en el mundo científico porque las posibilidades de que caiga son muy bajas y si cayeran, el impacto sería mínimo. También hay que tener en cuenta otra cosa. Este telescopio es muy pequeño, entonces si cae en el agua en la Tierra, como es pequeño, no provocaría tsunamis ni nada. Eso ya está medido. O sea, no. Digamos que la Tierra es un 70% agua, entonces si el asteroide Si cae hay en que el agua, en el peor de los apostar. casos, no pasa nada. O sea, es el agua. Sí, pues alguna hora te puede provocar, pero no puede provocar un tsunami. Pero Digamos que y los pobres que estén explotando el petróleo submarino, pobrecitos míos, y les caiga un meteorito encima, ¿qué va a pasar No pasa con nada, ellos? porque ese es Bruce Willis. ¿Qué va a pasar con ellos? Es que no estás pensando en lo importante, Álvaro. Tú estás pensando en la vida de la gente. Y no es eso lo importante. No en la hostelería. Oye, Álvaro, una pregunta. Has dicho que esa página en realidad es de calcular pepos de bombas atómicas. Sí. Por Sí, hacer sí. una estimación, ¿cuántas bombas de Hiroshima más o menos serían este asteroide? Mira, No lo sé si lo tengo sabes. aquí y básicamente con el tamaño del asteroide y con la velocidad que se puede medir, puedes calcular un poco la energía y se puede pasar a megatones o a kilotones, que es con lo que se suele medir. Este asteroide tiene es estimado que tiene unos 77 megatones. Entonces, ¿dónde tengo la página aquí? Básicamente he puesto en la página, que ahora, dame un segundo. Digamos que las bombas más grandes, como las del Tsar o lo que sea, son muchísimo más potentes que esto. Pero mira, por ejemplo, la bomba más grande lanzada, que es la del Tsar, tiene. Eran un huevo, era enorme. Un momento, que estoy aquí mirando el momento porque de cabeza no me lo sé. ¿Dónde estás? Ah, no me sale ahora. No lo puedo encontrar ahora, pero la bomba del Tsar era bastante más potente que esto. Yo decía la de Hiroshima por hacernos una idea, porque como es famosa. Sí, la del Tsar, por ejemplo, tiene No digo yo la 50 gente. megatones. Por ejemplo. ¿La cual? La del Tsar, que es es la bomba del Tsar, es una que lanzó Rusia en una prueba que es la más potente jamás lanzada, y son 50 megatones. O sea, sería un Esto has buen dicho que impacto. son 70. O sea, sería más grande que la bomba de Hiroshima o de Nagasaki, si es tu pregunta, el impacto. Sí. Sí, No, bueno, eso pues es. pregunta, sí. Pero también, La parte buena es que no hay también radiación. lo que decía yo antes es que depende mucho de si te cae en un núcleo poblacional, de si cae en el agua, como ha comentado Álvaro, de si. Es que depende muchísimo de dónde caiga. Entonces, bueno, afortunadamente, geológicamente el impacto no va a ser relevante, eso está guay. Pero Sí, aún así está puede bien. ser. Pues eso, que si cae en Madrid, desaparece Madrid. Ah, Así de simple. A ver, has, la parte buena has dicho. ¿Sí? Un inciso que estaba buscando Sí. lo de Hiroshima. 70 megatones, ¿no? Esa es la del Tsar, la más grande jamás No, lanzada, si no me 50 la equivoco. del Vale. Zar y 70 el meteorito, has dicho. Hemos comentado. No, perdona, El Pietro, ¿no? 7,7 megatones, perdona, que Ah, lo he 7. visto mal. Ah, 7 vale. Vale, pues la de Hiroshima son 16 kilotones. O sea que es Claro, ¿qué es más potente 500 que la de veces Hiroshima? una bomba de Hiroshima. Ok. Sí, 500 veces. Para ser concretos. Joder. Sería un petróleo He interesante. dicho así. Sin radiación, afortunadamente, pero Claro. 500 veces. O Sí. sea, O sea, que mejor que no caiga, sí, efectivamente. Sí, no tenemos. yo tengo una pregunta, no sé si va a ser comprometida o no, Álvaro, pero bueno. Es si existen estrategias en el caso de que se confirme un porcentaje alto de esto, como para intentar que el impacto sea mínimo o qué mecanismo de defensa existen, por así decirlo. No tengo ni Sí, puñetera idea, la verdad. existen. Y de Vale. hecho lo iba a comentar al final, pero bueno, ya que estoy lo comento ahora. Perdón. Existen. Digamos que hace unos años hubo un programa, una misión espacial de la NASA, DART, que se hizo famosa, porque escogieron un asteroide que estaba muy lejos, que medía 120 metros. Entonces lanzaron DART para pegarle
para que el asteroide impactara desde cierto ángulo para que desviara su órbita lo suficiente Claro. para que, digamos que si ese asteroide fuera a impactar contra la Tierra, cuando le diera esa misión espacial se desviara, y fue un éxito. Es decir, ya con la tecnología humana actual ya se puede hacer eso. Y estamos hablando de que ese asteroide tiene entre 40 y 90 metros. O sea, una malísima se puede jugar a desviarlo. Qué Sí. guay. No, sí. Está bien. Pero si Que de hecho, pequeño, Es un poco lo y más a inteligente, empezar, ¿no? Porque romperlo y tal es de las peores opciones, ¿no? Porque, claro, y es los más complicado cachitos. romperlo, necesitas más potencia. Claro. Sí, pero Entonces, si es pequeño, ¿no sale más rentable romperlo? Estoy divagando, ¿eh? No. buah, a ver, yo no soy un experto Habría que en eso. Yo no es que calcularlo y sea tal, más ¿no? rentable, no. Pero lo más seguro es desviarlo, porque romperlo igual lo rompes en trozos de 10 metros, pues te queda un trozo de 10 metros Y y te es rompe lo 10 mismo. ciudades pequeñas, básicamente. O sea, que. Claro. Ya. Sí. Entonces, lo ideal es desviarlo y ya está. Claro. Entonces, eso ya se ha probado y se consiguió con éxito con la misión espacial DART, que si queréis más detalles de ello puedo comentarlo en otro programa aparte, que es bastante interesante, la Guay. verdad. Guay. Sí. Entonces, con lo que estaba comentando antes, la probabilidad de impacto actualizada que tiene ahora la NASA por Sentry, que es un poco los que manejan todo esto de los posibles meteoritos, que de hecho en su página web tienes como los meteoritos que hay una pequeña probabilidad de que impacten y qué día y cuánta potencia tienen, pues a uno le da curiosidad. Sentry no es un tío de Marvel. Perdón. ¿El qué? No, es que Sentry es un superhéroe de Marvel, me quiere sonar. O sea, está bien, No, el nombre puesto no lo genial. sé. No suena, a mí me suena mucho. No, a mí no, a mí no. Pero bueno, entonces, la probabilidad más actualizada que tiene ahora es que hay un 2,2% de impactar. Pero claro, como te dijo, como comenté antes, este dato tiene mucha incertidumbre. La NASA, esto es la NASA, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, que también tiene sus telescopios para poder medirlo, dice que la probabilidad es de un 1,2%. O sea, la incertidumbre es un poco complicada de gestionar, porque estamos hablando a mucho tiempo vista y porque ya está un poco más lejos el asteroide, entonces es más complicado de medir. Pero de nuevo, es lo que comentaba antes. En el peor caso en el que impactara, la Tierra es un 70% agua. Entonces, realmente, cogiendo la probabilidad más alta, que es la NASA, que es del 2,2%, si aplicamos a que hay un 30% de tierra, nos quedamos con un 0,66%, que es todavía mejor, o sea, que es todavía menor probabilidad. Pero, Sí, de es nuevo, baja. sí, de todas Eso de que formas, caiga en tierra. claro, eso es, Que de que caiga caiga en tierra, una población, o sea, de que haya una población todavía menor, eso es. Exacto. en Siberia. Claro, o sea, es que En ya el hay área casos de algunos 51. Es que no estáis pensando en las cosas importantes. Va a caer en el cubo de Mr. Tartaria. Pobrecito. Y se va a volver No, va a falsas caer. todas sus teorías. La lengua de fuego. ¿Qué va a hacer con la lengua de fuego ahora este señor? ¿Sabes lo que va a pasar? Que va a caer en cualquier lugar de la Tierra y lo que va a hacer es así. ¡Pum! Hemos visto disparado. Exacto. Eso pasa con los dinosaurios. Eso pasó. Bueno. Entonces, ya para terminar, simplemente decir que a día de hoy, desde hace ya bastantes años, hay programas de la NASA y de la ESA que están dedicados exclusivamente a la detección y seguimiento de asteroides, cuyos procedimientos son estrictos y fiables. O sea, tienen telescopios por todo el mundo repartidos para ir vigilando para ver si hay algún asteroide que podría provocar algún problema. De nuevo, estos programas son bastante interesantes. Si queréis que los comente, yo por aquí los podría enseñar en detalle algún día. Así que simplemente es para decir que es verdad que eso de que cuenten que quizás hay un pequeño asteroide que impacta es cierto, pero que se está vigilando. Y que la peña que Que- sabe está en ello, vaya. Que no rayéis. Sí, que la peña que sabe está en ello, así que no pasa nada, a vivir con normalidad, que todos los que saben lo están revisando con los mejores telescopios que tenemos hasta ahora. Así que Estamos en manos de la ciencia, así que estamos seguros. Sí, estamos jodidos. sí. Estaría interesante un programa de defensa espacial. Así que cuentes un poco qué hay para defendernos de las cosas del espacio exterior. La luna. A lo Star Wars. La luna y la atmósfera. La luna- No hay cosa más es efectiva. increíble. La luna es brutal. La Bueno, de putísima hecho, luna. El objeto que más nos protege de impactos de meteoritos y tal es Júpiter. Júpiter, es verdad. El coche de Elon Musk. Es el mayor coche escudo de que la- tenemos con diferencia.
Sí, o sea, claro, como está de hecho, Júpiter es el que está con su gravedad controlando que Que lo come de todo. asteroides estable, y luego hace vamos, hay un montón de meteoritos que han caído en Júpiter y claro, a Júpiter ni se entera con lo grande que es, no. Entonces, eso es un gran escudo que tenemos también. Sí. Qué guapo. Muy bien. No podemos lanzar un agujero negro al espacio para que nos proteja. Sí, en un coche. Subió. Un coche. Para que caiga otra vez, como el coche este. Muy bien, pues bueno, quedamos más tranquilos, vamos a ganar 1.000.000 de euros y no va a haber ningún meteorito que nos mate, está perfecto. Y si tienes dipolo permanente, puedes medir propiedades eléctricas. Yo insisto que este programa me habéis hecho sentirme Madre. súper poca cosa, pero bueno, Vaya oye, variedad, tú. yo lo intento. Y si tienes muchas ganas, puedes intentar ganar 1.000.000 de euros con matemáticas. Eso es, eso es. Es de lo más diferente que hemos hablado muchísimo tiempo en este programa, ¿eh? Esta es la esencia, esta es la La esencia. verdad que sí. Así Sí. que, Cada muy bien. uno con sus movidas. Efectivamente. Así que nada, una vez más, Eso pues siempre ha sido un poco así. agradecer a la gente del chat, los que estáis por aquí comentando, muchísimas gracias. Los que estáis escuchándonos en diferido, pues dejad comentarios también, dejad preguntas. Si estuvierais en directo, pues podríais dejarlas en directo, pero como estáis en diferido, pues los podéis dejar en diferido. Y también, pues como siempre, muchas gracias a Álvaro y a Dani por acompañarme aquí. Y nada, nos vemos muy prontito. A ver si podemos grabar otros programas prontito. Así que nada, nos A vemos. ver si es verdad eso. Bueno, Chao. a ver Chao, si chao. sigo con un setup diferente. A ver a quién nos cortas. Venga, córtame. Venga.